zulianos, felices y contentos sirviéndole al Señor. Eso nos alegra, y si hay otro venezolano más en medio nuestro, pues también los saludamos con mucho cariño. Pues siempre la gente nos pregunta cómo está Venezuela, qué pasa con Venezuela. Pues Venezuela está siguiendo el curso de lo que Dios le ha permitido vivir. Hay cosas que nosotros no las podemos cambiar, pero hay cosas que Dios las permite con un propósito. Y eso es lo que ha pasado con Venezuela, y eso es lo que está sucediendo. Vemos que Venezuela ha entrado en un proceso ya de restauración. Y para muchos no, para muchos es negativo lo que pudiéramos decir en ese sentido, pero yo quiero decirles que para nosotros, el pueblo cristiano, lo estamos viendo de esa manera. Por lo menos dentro de la obra del Movimiento Misionero Mundial, estamos viendo que Venezuela está entrando en una fase de restauración, en una fase restaurativa. Muchas veces la fase restaurativa también trae como consecuencia que a veces no entendemos el momento, porque a veces es como que recrudece un poco más el proceso por donde estamos pasando. Cuando viene una bendición grande, es como cuando la mujer va a dar a luz, que la bendición que viene es grande, porque viene el nacimiento de un nuevo ser y una criatura maravillosa que ella ha tenido en su vientre por el espacio de 9 meses. Pero ¿qué sucede al momento de nacer? Que es el momento más glorioso. ¿Qué sucede? Vienen contracciones, vienen dolores, vienen momentos duros, y eso está pasando. Entonces, pero en medio de eso estamos viendo que el Señor ha tomado a Venezuela en sus manos. Así que bueno, hermanos míos, pues nosotros agradecemos profundamente las oraciones que ustedes hacen por Venezuela. Las agradecemos profundamente. Agradecemos porque sabemos que ustedes oran y han hecho oraciones especiales por Venezuela. Han hecho oraciones especiales por nosotros, los cuales agradecemos muchísimo. Y uno se goza, uno se alegra de saber que en medio de todo esto hay un pueblo de diferentes lugares que han orado y nos han tomado en cuenta a través de sus oraciones para llevarnos delante del Señor. Nosotros nos sentimos agradecidos, y una vez más pues quiero decirles que la obra está preciosa, la obra está muy linda. Hay un despertar tremendo en Venezuela ahora mismo, y nos estamos preparando en este año para la convención que Dios mediante será presencial en el mes de octubre, si así el Señor lo permite. Tenemos 2 fechas, por eso no puedo darle la fecha definitiva, porque estamos esperando la aprobación por uno de los lugares emblemáticos en Venezuela, que es el Poliedro de Caracas. Y entonces allí, si el Señor lo permite, vamos a tener la convención nacional, y este año vamos a celebrar en Venezuela los 50 años de fundación de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Así que bueno, estamos allí pues contentos y agradecidos con el Señor, porque Él nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Y antes de entrar en la palabra, pues quería felicitarlos por esta instalación tan hermosa que Dios les ha dado. La pastora Yolanda nos estuvo enseñando todo el espacio físico que ustedes tienen acá, y la verdad es que es un espacio maravilloso, porque cuando todo esto se llene, ustedes tienen para dónde extenderse. Y tienen la posibilidad de hacer aún el templo en la parte de arriba. Tienen muchas opciones acá. Esto es un espacio lindo, un espacio precioso. Dios les ha premiado por su perseverancia, porque sé que sufrieron muchísimo cuando tuvieron que entregar el otro lugar, el otro templo donde estaban. Pero que Dios dijo, bueno, yo no lo voy a dejar a los hermanos no voy a dejar a mi pueblo, no lo voy a dejar a mis hijos sin la bendición, y les dio este lugar tan precioso. Dios siempre nos sorprende con cosas buenas. Me imagino cuánto sufrieron en el momento en que demolieron todo eso, tuvieron que entregar ese lugar, salir de allí y bueno, empezar a tratar de ubicar algo, dónde congregarse y cómo hacer. Sé que no es nada fácil, pero el Señor los ha ubicado muy bien, les ha dado un lugar maravilloso, y el Señor ahora hay que decirle, bueno Señor, después de darnos esta gran victoria, ahora queremos que lo llenes de muchas almas. Y sabe una cosa, Dios lo va a hacer.
Porque si Dios le dio este lugar grande, amplio, bonito y bien ubicado, es porque el Señor tiene un propósito con este lugar y muchas almas el Señor va a traer para su gloria y para su alabanza. ¿Cuántos hermanos de los que están aquí esta noche lo creen? A ver, levanten la mano los que lo pueden creer. Para el que cree, todos los que están aquí pueden creer, ¿verdad? Pónganse de pie, por favor, en esta noche. Quiero entregarles saludos de la obra en Venezuela, entregarles saludos de la iglesia que por la gracia de Dios pastoreamos, saludos de la Junta Nacional, del reverendo Rómulo Vergara y de toda la obra allí en Venezuela. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías capítulo 4 y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor con la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Hasta allí la palabra. Vamos esta noche con la ayuda del Señor a considerar este pasaje de la Escritura. Lo vamos a hacer de una forma breve porque sé que el tiempo ha avanzado, pero vamos a hablar bajo el título Dos desafíos y una decisión. Amén. Dos desafíos y una decisión. Padre maravilloso que estás en los cielos, quiero alabarte y quiero darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me concedes de estar en este hermoso lugar que tú has preparado y has concedido para bendición de este pueblo, Señor. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, darnos esta bendición tan maravillosa de compartir y de estar con esta maravillosa iglesia. Ahora, Señor, te pido que bendigas tu palabra, que la prosperes en nuestros corazones y que hagas de esta palabra una maravillosa bendición para todos y cada uno de los que hemos venido a este lugar. Torna esta palabra, Dios mío, y trae a través de la misma, con la gracia y con la unción de tu Espíritu Santo, fortaleza, bendición, fuerza y ánimo para todos los que hemos venido a este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en Él te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nosotros estamos de regreso de una actividad que estuvimos realizando en la ciudad de Popayán desde el miércoles de la semana pasada hasta el día domingo. Fue una actividad exclusiva para la familia. Por esa razón estamos de regreso. Quisimos entrar y quedarnos unos días acá para saludar y compartir un poco con la familia. Y ya, pues Dios mediante, si el Señor así lo permite, el lunes estaremos de regreso hacia la frontera colombo-venezolana y de ahí seguir nuestro camino hacia la ciudad de Caracas. Bien, amados hermanos, quiero que consideremos en esta noche uno de los pasajes interesantes de este libro de Nehemías. El capítulo 4 encierra una serie de verdades interesantes de lo que significó para Nehemías la dedicación para hacer un trabajo en tiempos muy difíciles, en tiempos relativamente protagónicos en los días de Nehemías. Nehemías sabe y se entera de todo lo que ha ocurrido en Jerusalén. Jerusalén para el pueblo judío es una de las grandes razones de su inspiración para ellos seguir hacia adelante y servir al Señor. Pero cuando Nehemías escuchó que los muros de la ciudad habían sido derribados, las puertas quemadas en el fuego,
y el pueblo había sido disminuido en su máxima expresión. Entonces Nehemías, la Biblia dice que hizo algo muy importante. Se sentó, lloró, ayunó y clamó delante de Dios. Luego de todo esto, dice que se levantó con el ánimo que el Señor le dio después de orar, después de ayunar, después de clamar. Entonces ustedes saben que esas cosas suceden. Después que nosotros entramos en un tiempo de búsqueda con el Señor, ya no nos levantamos como antes, sino que después que vamos de ese proceso, entonces el Señor nos inspira para levantarnos y hacer su obra maravillosa. Una de las grandes tareas de Nehemías era levantar los muros de nuevo. Y la otra razón era levantar sus puertas. Muros y puertas son una combinación de algo que nosotros debemos considerar como una de los grandes desafíos que experimentaba Nehemías. Porque los muros, edificar los muros o levantarlos de nuevo, no era cosa fácil. Había que hacer un trabajo sumamente importante. Los muros, en algunos casos, llegaban a medir hasta 5 o 6 metros de espesor. No estoy hablando de metros lineales, sino el espesor de los muros era hasta de 5 o 6 metros. El espesor de los muros. Ahora, la ciudad estaba rodeada de muros. Tenía muchísimos muros. Ustedes saben lo que implicaba para Nehemías reconstruir de nuevo, levantar los muros que estaban derribados, levantarlos otra vez y convertirlos en una gran fortaleza. Alguien pudiera decir, pero bueno, qué importante eran los muros, porque había que hacer todo ese trabajo. Porque sencillamente los muros le daban protección, eran el resguardo de una ciudad. Y cuando el ejército enemigo venía contra ellos, lo que hacía el pueblo era ir detrás de los muros y esconderse allí detrás de esos grandes muros. Le servían de resguardo, de protección, y a su vez entonces el enemigo no podía penetrar tan fácilmente. Los muros les invitaba a ellos a verse seguros y cubiertos de una gran protección. Pero luego, por otro lado, era una ciudad que tenía muchas puertas. Ese es otro aspecto importante. Las puertas entonces, pues tenían 12 puertas principales que en muchos casos se abrían en los turnos correspondientes, y en las ocasiones muy ceremoniales se abrían las puertas de Jerusalén. Pero luego existían otros portillos, que los portillos eran puertas más pequeñas, que se abrían constantemente, pero las puertas principales de Jerusalén eran 12. De tal manera que Nehemías dice que hay que levantar los muros y hay que levantar las puertas. Las puertas nos hablan a nosotros de las posibilidades que tenemos o las oportunidades que podemos encontrar para entrar, para salir. Me llama la atención que las puertas eran puertas muy bien elaboradas, muy bien reforzadas y de la mejor madera, de una madera de alta calidad, que permitía que además de la seguridad que le daban a la ciudad, también las puertas embellecían en la entrada de la ciudad. Por eso es que cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, nosotros encontramos que la Biblia dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El salmista pregunta: ¿y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y me puse a considerar puertas con cabezas. Y yo dije, pues yo nunca he visto en ninguna enciclopedia, en ninguna historia, puertas con cabezas. Porque es que dice: levantad, oh puertas, vuestras cabezas. Y entonces empecé a considerar qué tipo de puertas son estas, a qué puertas se está refiriendo.
Y sencillamente, para resumir, cada uno de nosotros somos una puerta. ¿Sabe por qué? Porque por medio de nosotros Dios puede entrar y salvar a una persona. Por medio de nosotros Dios puede entrar a una ciudad. Por medio de nosotros Dios puede entrar a cualquier barrio, a cualquier nación y hacer cosas maravillosas. Pero Dios necesita una puerta por donde Él pueda entrar y una puerta por donde Dios pueda salir. Pero ¿qué sucede con nosotros como puerta? Muchas veces no tenemos la cabeza erguida, sino que tenemos la cabeza inclinada, tenemos la cabeza decaída. Y así estaba el pueblo judío. El pueblo judío, a raíz de todas las cosas que habían pasado, el pueblo había bajado la cabeza, y la cabeza del pueblo ya no estaba erguida, levantada. Y entonces el Señor le dice: levantado puertas vuestras cabezas, y levantaos vosotras puertas eternas. Y ¿sabe lo que va a suceder? Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Él es el Rey de la Gloria. Jehová de los ejércitos quiere entrar por esas puertas. Pero ¿qué sucede si las puertas están derribadas? ¿Qué sucede si las puertas están quemadas? ¿Qué sucede si las puertas ya no sirven para que Dios pueda moverse a través de esa puerta? Entonces hay que restaurar, tiene que haber un trabajo de restauración. Si la puerta está quemada, está deteriorada, si la puerta por alguna razón se ha roto, o la puerta está deteriorada, esa puerta hay que restaurarla. Y es precisamente lo que dice Nehemías: vamos a restaurar esa puerta porque Dios quiere entrar por esa puerta. Vamos a restaurar esa puerta porque Dios quiere moverse a través de esa persona, a través de ese joven, a través de esa vida, a través de ese hombre o de esa mujer. Dios quiere moverse, Él quiere entrar porque Él es el Rey de la Gloria. Esto equivale a decir que Dios trabaja siempre en combinación con el hombre. Cuando Dios va a hacer algo, ¿de quién se vale el Señor? De nosotros, los seres humanos. Cuando Dios dice: voy a hacer algo, voy a sanar a una persona, pues Dios deposita en nosotros la fe, la confianza y la seguridad. Y Dios dice: me voy a mover a través de esa persona y voy a sanar a esta vida, voy a sanar a ese hombre, voy a levantar a esa persona que está desposeído, que está olvidado, que está en una condición terrible. ¿A quién va a usar el Señor? A esa puerta por donde el Rey de Gloria puede entrar, por donde el Rey de Gloria puede moverse. ¿Lo vamos entendiendo? Esa era la gran preocupación de Nehemías: levantar muros y levantar puertas. La iglesia tiene que tener esa visión. Que aunque vengan situaciones difíciles y vengan problemas y momentos muy complejos en la vida del cristiano, pero el Señor está interesado en que se levanten los muros y que se refuercen las puertas para que el Rey de Gloria pueda entrar. Cuando llegamos a este capítulo 4, allí nosotros vamos a encontrar el primer desafío. En este capítulo 4 dice la Biblia que cuando oyó Sanbalat y nosotros los que edificábamos el muro, se enfureció, y pues dice la Biblia que se enojó en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Sanbalat era uno de los funcionarios de Samaria. De hecho, la familia de Sanbalat gobernaba gran parte de Samaria. Era una familia influyente. Ustedes saben que entre judíos y samaritanos siempre hubo una inmensa división. A ellos no les interesaba que se volviera nuevamente a reconstruir lo que se había derrumbado. Y yo no sé si ustedes me van siguiendo esta noche en el mensaje. A él no le interesaba, no tenía el más mínimo interés. Antes, más bien por el contrario, él va a oponerse para que no se levanten los muros, para que no se restauren las puertas. Él no quiere ver esas puertas nuevamente, él no quiere ver esos muros. Y entonces hace un desprecio o un escarnio muy grande de los judíos. Y él dice: ¿qué hacen estos débiles judíos?
Este es un desafío tremendo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Aquí hay una expresión muy triste, muy lamentable. Reciben un calificativo sumamente deplorable. Son considerados porque el pequeño grupo que había quedado de judíos eran mayormente personas ya mayores. Recuerden que el grueso del pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Y lo que había quedado en Jerusalén eran pocas personas y eran como los más quizás olvidados, marginados, rechazados, quizás como los que tenían menos fuerzas. Pero lo que a ellos se les olvidó es que aunque eran pocos en número y aunque no tenían el arraigo completo, que con este pueblo pequeño Dios estaba haciendo grandes cosas. Que Dios a ellos les había prometido cosas grandes. No importa lo que hubiese pasado, pero Dios estaba con ellos. No importa lo que ya había ocurrido, pero Dios estaba con ellos. No importa los acontecimientos del ayer, pero Dios estaba con ellos. Y esto es bien importante, porque después de todo, no importa cuánto nos señalen o nos digan, pero si tú sabes que Dios está contigo, no te preocupes de eso. Si a ti te rechazan y te desprecian y te marginan y te señalan, pues no te preocupes. Si tú sabes que Dios está ahí a tu lado, si tú sabes que Dios está contigo, ¿por qué te preocupas? Echa mano de la vida eterna y apóyate en el Dios fuerte de nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Este es un asunto importante. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Sencillamente quiere hacerle considerar a este pueblo que son gente débil. Y cuando a alguien empiezan a sembrarle una idea equivocada, el error más grande que nosotros podemos hacer es aceptar lo que el enemigo dice en contra de nosotros y en contra de lo que ya Dios nos ha dicho. Dios no dijo que era un pueblo débil, Dios dijo que era un pueblo fuerte. El asunto es que están recibiendo el primer desafío. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Podrán levantar de nuevo la ciudad de Jerusalén? ¿Podrán restaurar los muros? ¿Podrán levantar las puertas? Es decir, cuando a alguien se le califica como una persona débil y la persona lo cree o lo asume de alguna manera, eso lo imposibilita para que pueda seguir hacia adelante. Eso lo imposibilita para que pueda ver la gloria de Dios. Eso lo limita de una manera tan tremenda que la persona dice: yo no puedo dar más nada de aquí porque yo soy débil. Pero me gusta la palabra del apóstol cuando dice: diga el débil. ¿Cómo tiene que decir el débil? Fuerte soy. No acepte que tú eres débil y no te declares débil ni ante el diablo ni ante nadie aquí en la tierra. Tú eres fuerte en el nombre maravilloso del Señor. Puede ser que esté atravesando por una serie de problemas y de dificultades, pero tú no eres débil. El enemigo te dice que tú eres débil, pero Dios dice: tú eres fuerte. ¿A quién le vamos a creer? ¿Con quién nos vamos a quedar? ¿Con qué versión nosotros vamos a caminar en la vida cristiana? Dios dice: tú eres un pueblo fuerte. El enemigo dice: no, ustedes son unos débiles judíos. Entonces, sigue diciendo la Escritura que hay una serie de preguntas. ¿Se les permitirá a estos débiles judíos volver a ofrecer los sacrificios? ¿Volverán estos débiles judíos a ofrecer sacrificios tremendos? ¿A hacer de nuevo esas
prácticas espirituales poderosas, gloriosas en el Señor, podrán de nuevo ofrecerle algo grato y agradable al Dios de los cielos. ¿Podrá este pueblo, podrá levantarse otra vez con fuerza? ¿Podrá tener este pueblo un renombre en esta ciudad de Bogotá? ¿Podrá este pueblo levantarse con la fuerza del Dios Altísimo? ¿Podrá este pueblo del Tintal levantarse bajo la gloria y el poder de Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Podrán otra vez? Claro que sí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Podrán, se les permitirá volver a ofrecer los sacrificios? ¿Acabarán en un día? Por supuesto que no iban a acabar en un día, pero lo iban a lograr. No podrían hacerlo en un día, pero iban a ver la gloria de Dios, verían la gloria de Dios. Además de eso, resucitarían de los montones de las piedras que fueron quemadas. Y fíjese que estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que estos judíos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Es decir, hubo un menosprecio por lo que ellos estaban haciendo. Y esta es una de las cosas interesantes. Cuando el enemigo nos desafía para que nosotros no valoremos lo que Dios nos ha dado, es el momento de nosotros empezar a valorar lo que tenemos de parte de Dios. Nunca nosotros debemos perder de vista las promesas que Dios tenemos. Que si de Dios tenemos promesas, usted tiene que valorarla. Si Dios un día le habló y le dio promesa, usted tiene que creerla. Si Dios le habló y le dijo que Él va a hacer algo especial con tu vida, créelo sencillamente. No te pongas a ver los muros, no te pongas a ver las puertas, no te pongas a ver a los Tobías, no te pongas a ver a los Sanbalat, no te pongas a verlos a ellos, porque te detienes en el camino. Tienes que empezar a ver al Dios que te dio la palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, aquí está el primer desafío. Es un ataque terrible para que el pueblo en su mente pierda la motivación de hacer algo por la obra de Dios y por lo que Dios nos ha encomendado. Hermanos míos, mire, cuando se pierden, las batallas del cristiano se pierden inicialmente en la mente. Y las batallas del cristiano se ganan inicialmente en la mente. O ganamos o perdemos. Si nosotros nos armamos de un pensamiento positivo, como dice el apóstol Pablo, conforme a la palabra de Dios, vamos a ser victoriosos en el camino. Pero si nosotros nos dejamos armar de un pensamiento negativo, vamos a perder en el camino. El diablo nos va a ganar la batalla. Que el Señor lo reprenda. Pero amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que el primer desafío del enemigo es desmotivarte, quitarte la fe, quitarte la victoria que Dios te ha dado, y entonces empieza a sembrar en tu mente duda, desconfianza, desmotivación, para que tú no hagas ni sigas sirviendo al Señor. Entonces allí hay un desafío importantísimo. El primer ataque es a la mente. Hay que luchar contra los ataques y los dardos del enemigo a nuestra mente. Él no va a dejar de atacarnos. Pero por otro lado, Dios no va a dejar de motivarnos. El enemigo nos ataca, pero Dios nos trae a su presencia y Dios nos motiva. Y Dios dice: no, mi hijo, no te aflijas. Yo estoy contigo, yo te levanto, yo te doy fuerza, yo te doy mi victoria, yo te doy mi palabra. Es decir, Dios siempre nos va a estar motivando. ¿Cuántos lo creen? A su nombre sea la gloria. Vamos al segundo desafío. Y lo vamos a encontrar en el verso 11 de este capítulo 4. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. Mire, vuelvo a leer esto porque me parece interesante. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean
hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál es el segundo desafío? Hacer cesar la obra que Dios ha comenzado. La obra que Dios se ha propuesto a realizar, el enemigo dice, la única manera de detener el avance de la obra es aniquilando, sacando del paso a los que están trabajando dentro de la obra. ¿Sabía usted que al enemigo no le gusta ver gente dispuesta para trabajar en la obra del Señor? Al enemigo le gusta ver gente que no sienta ningún interés, ninguna carga, ninguna pasión, ninguna motivación por la obra del Señor, que no sienta absolutamente nada por ayudar, por cooperar, por trabajar, por servir en la obra de Dios. Pero amados míos, en la obra de Dios hay trabajo para todo aquel que quiera involucrarse. En la obra de Dios hay espacio para todo aquel que quiera servir y que quiera ponerse en las manos de Dios. Mientras nosotros tengamos en la obra personas dispuestas para servir al Señor, la obra no se va a detener. Porque ¿cómo lleva Dios la obra hacia adelante? A través de la gente dispuesta, a través de los que sienten la pasión por servir dentro de la obra del Señor. Cada ayuno, cada oración, cada labor, cada evangelismo, cada visita, todo lo que ustedes hacen en favor de la obra del Señor, eso va a traer un resultado. Eso no se queda en el vacío. Dios dice, por cuanto estás allí en la línea de batalla, yo te voy a levantar, yo te voy a honrar. Tú vas a ver la gloria de Dios, tú vas a ver las almas, tú vas a ver la obra, tú vas a ver lo que yo voy a hacer en medio de ustedes. Por eso cuando hay un pueblo dispuesto, Dios va a hacer una obra grande. La obra no se va a detener al menos que nosotros nos detengamos. Dios va a cumplir su palabra, solo hace falta que nosotros estemos en el lugar donde Dios nos necesita. Fijémonos que este verso de la palabra del Señor nos deja ver a nosotros que hay un interés por entrar de alguna manera ocultamente para crear ese tipo de situaciones dentro del pueblo. Quitarle las fuerzas, quitarle el deseo, la carga. Cuando llegamos al verso número 12, dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, hasta 10 veces de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. El verso 13 dice, pero por las partes bajas del lugar y detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con espadas, con lanzas y con arcos. Quiero explicar esto un momentito. No todas las batallas se ganan de la misma manera. Hay batallas que se ganan con espada. Hay batallas que se ganan con lanzas y hay batallas que se ganan con arcos. No todo el tiempo las batallas son iguales. No todo el tiempo vamos a pelear y vamos a usar las mismas armas espirituales. Hay momentos que Dios dice, ahora vas a usar la espada. Pero amados míos, cuando Dios nos llama a usar la espada tenemos que usarla con sabiduría. La espada no se puede usar de cualquier manera. La espada tiene que ser de forma inteligente, porque de lo contrario podemos cometer errores al momento de usar la espada. La espada tiene que ser usada con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Cuando se usa la palabra con esa autoridad y con esa inteligencia, hermanos míos, vamos a ganar muchas batallas en el camino. Pero acuérdate que la espada hay que usarla con sabiduría. Luego podemos ganar batallas con las lanzas. ¿Sabe qué necesitamos para que hayan buenos lanceros en la obra del Señor? Los lanceros tienen que tener mucha fuerza para poder lanzar la lanza y ser efectivos en lo que hacen. Si alguien está sin fuerzas, no se le ocurra tomar la lanza, porque no va a lograr nada. Va a perder el tiempo.
y no va a dar en el blanco realmente. Pero el que tiene fuerzas debe tomar la lanza en el momento que se necesite usar. Por eso vemos a Nehemías allí con unas estrategias importantes, con espadas, con lanzas y con arcos. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Bueno, amados hermanos, el arco, para usar bien el arco se necesita visión. La visión es muy importante a la hora de usar el arco. La espada con sabiduría, la lanza con las fuerzas espirituales. Y cuando hablamos del arco tenemos que usar la visión. De esa manera, entonces los colocó en lugares estratégicos. Y después dice: me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Hermanos amados, cuando tenemos todas estas instrucciones a través del Señor, yo pregunto: ¿podremos nosotros ver la gloria de Dios en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hijos, en todo lo que Dios nos ha entregado? Cuando tenemos la ayuda de Dios, Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios se va a levantar por nosotros y nos va a ayudar para que podamos ver la gloria del Señor en medio de todo esto. Sí, amados hermanos, porque la obra no puede cesar, la obra no se puede detener, la obra no puede claudicar. Por eso yo me alegro tanto por lo que el Señor ha hecho en este lugar, porque Dios no se ha detenido en medio de ustedes. Ahora hace falta que cada uno de ustedes empiece a creer que usted no está aquí por casualidad, que usted no está aquí porque a lo mejor pues usted quizá pudiera estar en otro lugar, pero usted quiso quedarse aquí. No, cada uno de ustedes está aquí porque Dios los ha traído y Dios los ha puesto en este lugar. ¿Para qué? Para ser de apoyo, para ser de bendición, para ser instrumentos usados en las manos poderosas de Dios. Porque Dios no quiere que esto se detenga, sino más bien por el contrario, que haya victoria, que haya fuego, que haya poder, que haya salvación de almas. Dios quiere hacer grandes cosas. Ahora bien, qué importante es que cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los que estaban en lugares estratégicos, estaban cumpliendo una función. Cada uno de ellos fue puestos detrás de la muralla. Cada uno de ellos, los nobles, los gobernantes, tenían una función que cumplir. Y Nehemías les está diciendo: no tengan miedo, acordaos del Señor y pelead. Acordaos del Señor y pelead. Es decir, ¿quién es el que nos da fuerzas a nosotros para salir hacia adelante? ¿De dónde viene, aleluya, esa inspiración para nosotros pelear en el nombre del Señor? Bueno, a través del Señor, a través de su palabra, a través de la gracia que Dios nos da, a través de las experiencias que Dios nos concede a cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, qué importante es que nosotros observemos detenidamente lo que significó para este pueblo estos dos desafíos. El primero, un desafío a la mente, y el segundo, un desafío para detener la obra del Señor. El pueblo ante todo esto tomó una decisión. Y con esto voy a finalizar. Hubo una decisión importante. Verso 19 y verso número 20. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande. La obra es grande y extensa. ¿Cómo es la obra del Señor? Y nosotros, aleluya, estamos apartados en el muro
y lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuál es la decisión final que tiene que tomar el pueblo? Estar pendientes al sonido de la trompeta. La decisión final es que el pueblo tiene que estar atentos al lugar donde suene la trompeta. Alguien va a hacer sonar la trompeta. Vamos a oír el sonido de la trompeta. El sonido que emite la trompeta es un sonido agudo y profundo. Ustedes saben que la venida del Señor va a estar presidida por un sonido de trompeta. Y nos alegra muchísimo eso. Pero yo quiero referirme a otro sonido de trompeta, que es el que el Señor le está haciendo a la iglesia en este tiempo. A la iglesia para que esté apercibida, a la iglesia para que esté preparada, a la iglesia para que esté en la línea de batalla, a la iglesia para que no se descuide en este tiempo final. La iglesia va a oír el sonido de la trompeta para que la iglesia se aperciba y para que el pueblo estuviera reunido en el lugar donde sonase la trompeta. En otras palabras, el pueblo iba a ser convocado en algún momento. El pueblo tenía que venir al lugar donde se emitía el sonido de la trompeta. Al oír el sonido de la trompeta, el pueblo tenía que acudir allí a ese lugar. Y eso me parece importante. ¿Cómo Dios nos va a hablar en esta hora? A través de la palabra. La palabra es un sonido de trompeta para cada uno de nosotros. Dios va a hablar a su pueblo, Dios va a hablar a la iglesia, Dios va a hablar a cada uno de nosotros utilizando su palabra. Y en muchos momentos Dios va a decir: los quiero en algo específico para esta hora. Amados hermanos, antes de despedirme de ustedes esta noche, yo quiero decirles: ustedes tienen un reto tremendo por esta nación. Ustedes tienen un reto tremendo por este país. No dejen que Colombia se hunda en la oscuridad y en las tinieblas. Si ustedes han venido escuchando el sonido de la trompeta, apercíbanse. Colombia es un gran país. Colombia tiene un progreso extraordinario. Pero esas cosas pudieran verse reducidas de un día para otro. Esas cosas pudieran en algún momento verse disminuidas de la noche a la mañana. Pero el sonido de la trompeta nos está indicando que todavía hay tiempo y hay oportunidad. El sonido de la trompeta nos está diciendo que Dios todavía quiere hacer algo maravilloso y que quiere moverse en medio de este pueblo. Que algo grande puede hacer Dios en medio de Colombia. Que algo grande puede hacer Dios en medio de ustedes. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Entonces vamos a usar la espada, vamos a usar la lanza, vamos a usar el arco, pero vamos a oír el sonido de la trompeta. Cuando Dios habla a través de la palabra, Dios te está diciendo lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere mostrar. La palabra es la voz de Dios. La palabra es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Cuando oímos esta palabra, Dios nos está llamando para que nos apercibamos, para que estemos atentos, para que no nos descuidemos, para que no hagamos algo que a Dios no le agrada. El sonido de la trompeta es la palabra que oímos en un momento determinado. No te dejes mover de tu firmeza, de tu lugar, de tus convicciones, de lo que Dios te ha dado. El sonido de la trompeta nos invita a ser fieles al Señor en medio de las dificultades que podamos experimentar. Vamos a escuchar, vamos a estar atentos para escuchar bien
la voz de Dios, la palabra ungida, que como una trompeta penetra en lo más profundo de nuestro corazón. La palabra ungida que trae un mensaje para nuestras vidas. Si has ido perdiendo las fuerzas, recóbralas en esta noche. Si te sientes confundido o desanimado por alguna situación, Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. Nada podrá suceder si Dios no lo permite. Todo lo que pueda suceder es porque sencillamente Dios lo permite en el camino. Pero Dios estará contigo en medio de cualquier batalla. Si has bajado la cabeza, levántala nuevamente. Si has perdido las fuerzas, dile: Señor, necesito que me des nueva fuerza, porque no quiero quedarme postrado en el camino. Yo quiero llegar a la meta final. Yo quiero